archivo. Archivo. Bueno, decíamos entonces, como por ejemplo en 1935, James y McKinsey Kinsey sentó las bases para la auditoría administrativa. Entonces ya desde 1935 tenemos una ya fuerte institucionalización de los procesos de auditoría administrativa. En 1945, el Instituto de Auditorías Internos realiza un simposio, del alcance de la auditoría interna y la auditoría de operaciones técnicas. ¿Sí? Entonces ya va dando una relación directa de la auditoría interna y de las operaciones técnicas. El 48, Arthur y Kent de la Standard Oil, ¿sí? Company, que es una de las empresas en cuanto a tema de lo que vendría a ser hidrocarburífera más grande de Estados Unidos. Ya esta institución, por ejemplo, su responsable, publica el artículo sobre la auditoría de operaciones. El 53, George Terry menciona la necesidad de evaluar una organización a través de una auditoría. Fíjense, ya no estamos evaluando por primera vez el tema de una posición financiera. Estamos evaluando la auditoría de una organización, de una institución, de una organización. No es simplemente lo financiero. Es el componente de sus partes más importantes. El dilema mayor es ¿qué compone la organización? ¿Cómo vamos a encarar esta auditoría operativa o administrativa? Vamos a ir por el tema de del organigrama, del manual de funciones, de reglamentos internos, de objetivos preestablecidos, de comparación con otras industrias del sector. Entonces, ya surge una indiscutible preocupación de cómo evaluar y hacer una auditoría de una institución donde lo financiero sigue siendo un elemento, no vas a desmerecer que sea lo más importante, pero ya surge. El 55, Cons y O'Donnell proponen la autoauditoría, una técnica de control del desempeño total. Estaríamos hablando que el 59, el Instituto Americano de Gerencia, ¿sí? Y en el Manual de la Excelencia Gerencial, ¿sí? Propone un método de auditar empresas con y sin fines de lucro. Hoy en día, ¿cuál es el proceso de auditoría, por ejemplo, desde el punto de vista financiero para las instituciones sin fines de lucro? Financiero. Eso es lo que domina. Ya a esta fecha ya deberían decir. Es altura. Séptimo semestre, ¿no? ¿O no? Hola. Calladito me veo mejor, puedes decir, ¿no? Señores. Muy bien. Pero, ¿cuál creen que sería? ¿Existirá un tema de auditoría financiera para instituciones sin fines de lucro? La financiera, no la operativa. ¿Alguna vez, pregúntense, ¿han escuchado de la FASP? Justamente tenemos la FASP 117, en el cual establece cuál es el método de auditoría financiera que se tiene que dar a una institución sin fines de lucro. Sin ir lejos, justamente se tiene que en la administración tributaria, por ejemplo, pide una información financiera de las instituciones sin fines de lucro que se tiene que reportar en el CIAT. Es la pregunta. ¿En qué consiste
mandar un reporte de actividades, un reporte del estado de patrimonial, un reporte de una posición financiera, si esos no están obligados a llevar registros contables o por lo menos a presentarlos. Entonces, el método control que la misma administración tributaria pide para que reportes una información financiera que va a ser utilizada para fines tributarios es un control C, control B, así control C, control B de la FAP 116. Entonces, pero no es solamente lo financiero. Personalmente me preocupa a mí que no tengan un conocimiento, por lo menos del título de la información. Y espero, acuérdense, espero que terminando los últimos semestres, señalando, diciendo, sí he aprendido las FAP 117. Y si no has aprendido, preocupate. Mejor leer. Personalmente, yo mentiría si forma parte del plan académico o no forma parte del plan académico de las auditorías financieras que yo. Pero sí debería formar parte, porque es parte del proceso de control y revisión desde el punto de vista financiero a una institución sin fines de lucro. Pero una institución sin fines de lucro no simplemente se rige en el tema de información financiera, así como una empresa lucrativa tiene que tener un tema de controlar, ¿sí? Su posición gerencial, su posición administrativa desde un punto de vista auditoría. Indiscutiblemente, las instituciones sin fines de lucro son las que terminan siendo más sólidas en el tiempo y su nivel de control institucional en esa gestión administrativa son de las más altas. Vayamos a ver qué institución sin fines de lucro tiene una presencia a nivel mundial. ¿Cuáles son las más grandes? Y su data es... ¿Cuál? Muy bien, aquí me señalan, por ejemplo, podría ser UNICEF. Tiene presencia internacional, pero existen otras. Llamémosle a la Iglesia Católica. ¿De qué data? Imagínense. O sea, país 1825, junto con la Iglesia Católica. Estado de Derecho. Perfecto, nos acercamos al nuevo Estado de Derecho. Y su gestión tiene que ser sumamente amplia. ¿Por qué? Porque todo está centralizado en el Vaticano. El tema de los que todos conocen, los mormones, ¿no? Aquí en Cochabamba. Semejante predio que tienen. O sea, no es que no estén ni hablando en pro ni en contra, es totalmente independiente. Imagínense, la Iglesia Católica tiene su propio derecho, o sea, el derecho canónico que ha sido homologado con el tema del Estado boliviano. Tienen las cartas reversales, donde dice, en las cartas reversales todas estas instituciones son catalogadas como obras de iglesia y por ende van a estar exentos de impuestos y por ende son instituciones sin fines de lucro y por ende tiene una metodología de duración en el tiempo. Entre ellas está la Católica, por ejemplo. La Universidad Católica Boliviana, ¿sí? De seguro que tiene un tema de control administrativo muy alto, eficiente, no solamente financiero. Y es una obra de iglesia, y es sin fines de lucro, y está exento de tributos, de los tributos que sea permisible por parte del Estado. Se rige bajo el derecho canónico. Es por esa razón que los estudiantes de la U Católica llevan la materia de derecho canónico, porque es una materia. Para los empresariales es una materia. ¿Está claro? Hemos dicho los mormones, los colegios, en algún momento hemos hablado, por ejemplo, del colegio Carachipampa, son 100 años que tiene. Eso yo les preguntaba al paralelo, por ejemplo. ¿Alguien de ustedes conoce el colegio Carachipampa? Un colegio que tiene ya casi 100 años va a cumplir. Un colegio que está aquí en el kilómetro 11 de la Blanco Galindo, frente a Pil. ¿Quién conoce ese colegio? ¿Cuántos alumnos parece que hubieran en ese colegio, Marcelo? Poquitos. Parece no haber alumnos, ¿no? Ahí. Sí. Y son de misioneros por aula, ¿no ven? Son de misioneros
cristianos. Su filosofía para durar tanto tiempo en la vida académica, con la formación cristiana y con un presupuesto subvencionado por 5 alumnos por clase, no, algo no está bien. ¿O no? Indiscutiblemente, muy elitista, por así decir. ¿Quiénes han estudiado ahí? Sánchez Berzaín, toditos sus hijos. Manfred Reyes Villa, toditos sus hijos. Charlie III, sus hijos. Del señor José María Leyes, sus hijos. O sea, ¿quiénes están ahí? ¿Y para qué nombrar? Nombro de estos porque son personas públicas. Hay empresarios privados que son reempresarios, donde va y el presupuesto económico es sumamente alto por alumno. Sumamente. Pero ese es su plan estratégico, financiero y de gestión administrativa para durar el tiempo. Les ha funcionado la receta, la mantiene la receta. Entonces, no solamente tenemos que ver que el punto de vista de una gestión administrativa se rige con objetivo de precautelar o visualizar para una institución con fines de lucro. También se ha analizado que es importante para las instituciones sin fines de lucro el tema de una auditoría operativa. Obviamente su tema de evaluación y control es muy diferente, porque su plan estratégico es totalmente diferente a una institución con fines de lucro que una institución sin fines de lucro. En 1960, Alfonso Mejías Fernández, la auditoría de las funciones de la gerencia, elabora en su tesis profesional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, fíjense, la auditoría de las funciones de la gerencia de la empresa. Es una tesis ya académica. En 1962, William Leonard incorpora los conceptos y programas para la ejecución de auditoría administrativa. Entonces ya por primera vez tenemos los programas de auditoría a seguir en esta auditoría operativa o administrativa. El 64, Cadmus y Branford, ¿sí?, publican su obra Auditoría, libro de la auditoría operativa, ¿sí?, que incluye la forma de poner en práctica una auditoría operacional. En 1965, Edward Norbeck establece lo que es la auditoría administrativa como un libro. En 1988, la Oficina de la Contraloría General de los Estados Unidos prepara por primera vez lo que vendría a ser las NAGAS, las normas de auditoría gubernamental, porque una de las principales instituciones que necesita auditorías operativas son las empresas privadas, son las instituciones sin fines de lucro, pero son las instituciones del Estado que tienen que tener un tema de gestión de control administrativo gubernamental. Entonces ya, miren, Estados Unidos, el 88, promulga sus normas de auditoría gubernamental, lo que nosotros conocemos como NAGAS. Van a manejar los que lleven contabilidad administrativa, contabilidad gubernamental, van a llevar esto el tema de las NAGAS. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el 89, elabora lo que vendría a ser la auditoría operacional. En 1990, en Bolivia, como saben muy bien, se promulga la ley 1178, la ley SAFCO, y las normas de auditoría operacional. Así como tienes la SAFCO, tienes las SAICOS, ¿no? Entonces, ya tenemos las normas de auditoría operacional en el ámbito gubernamental en el Estado boliviano. En 1995, Mario Campeán Toledo elabora la auditoría administrativa por computador. Entonces, aquí existen elementos que nos permiten automatizar el control. Yo recuerdo mi tesis de mi maestría, justamente hice una auditoría operativa basados en el control informático. ¿Sí? Y se tenía un reporte que era muy interesante, y el reporte no te daba los indicadores de tu tesis como tal, de tus condiciones de gestión administrativa de una empresa, del área de marketing. Yo trabajé, también me gustaba mucho el tema de marketing, y hice una auditoría de gestión operativa de marketing.
Entonces, ya en 1995, PricewaterhouseCoopers, bueno, en su momento dado Pricewaterhouse simplemente, Coopers and Lambright era la segunda firma internacional en finanzas más grande del mundo. Posteriormente las 12 fusionaron. En 1996, Pricewaterhouse simplemente era independiente, elabora la evaluación del rendimiento operativo. Entonces, ya hace un análisis de la evaluación del rendimiento operativo como tal. Entonces, podemos ver que la evolución ha sido paulatino, ha sido constructivista, ha habido una necesidad imperiosa de no solo medir en la posición financiera, ha habido una necesidad de medir el tema de la gestión como tal de la institución. Si vamos a partir de la definición de auditoría administrativa como tal, entendamos que la auditoría administrativa es un examen objetivo y sistemático, ¿sí?, y profesional de las operaciones administrativas y o financieras. A ver, de una entidad. Cuando nos referimos que tiene un examen objetivo, ¿sí?, ¿a qué se referiría con sistemático? Cuando nos referimos a objetivo, que tiene que ser medible, cuantificable a una determinada razón de ser dentro de la institución. Sistemático, que tiene que ser sostenible en el tiempo. Podríamos llamarlo integral, sí, sistemático integral. Lo más importante, integral es que comiences y termines. Sistemático es que sea sostenible en el tiempo. No puedes sacar así destellos. O una revisión parcial, luego no, luego sí. Tienes que ver si vas a comenzar algo, llegar hasta la última etapa. Y profesional, indiscutiblemente, muchas veces vas a necesitar una auditoría operacional. Segunda naturaleza, no va a ser lo mismo una auditoría administrativa o operacional para una minera, que para una petrolera, que para una entidad de intermediación financiera, que para una institución pública o que para una institución sin fines de lucro. No puedes pretender comparar que las auditorías van a ser las mismas. Entonces, cada profesional tendrá que saber regirse. Por ejemplo, un auditor de operaciones o de gestión administrativa del Estado difícilmente va a trabajar en el sector privado. Le va a pesar mucho. Como para un auditor administrativo del sector privado pretenda trabajar en el Estado, le va a pesar mucho. Porque no están formados, están diseñados para tener un análisis. Obviamente lo interesante es tener la habilidad de comprender los modelos de negocio. ¿Sí? Pero muchas veces uno busca la especialidad y buscas a los profesionales de esta gestión, que pueda tener esta gestión y control de las operaciones administrativas. Y fíjense, dice I-O, o sea, y financieras, puedes buscar lo administrativo y lo financiero. Puedes buscar lo administrativo o lo financiero, o lo uno o lo otro. O puedes buscar administrativo y o, si quieres, lo financiero. No está ligado de la mano. Pues si estuviera ligado de la mano, te diría operaciones administrativas y financieras. Si fueran excluyentes, diría administrativas o financieras. O lo uno o lo otro. No puede ser o lo uno o lo otro. O no puede estar, es que los dos siempre tienen que estar. No. Tiene que ser. Si gustas, puedes combinar los dos. Si gustas, solo puedes hacer la administrativa, sin tomar en cuenta lo financiero. Y hay acápitas que no necesariamente terminan en un indicador de posición financiera. Un poco probable, pocas son las situaciones, pero sí se puede dar el tema de una posición financiera. Qué sé yo, por ejemplo, el crear una cultura organizacional sana. Pues para crear una cultura organizacional sana, tienes que saber tener un protocolo de captación de mano de obra, de recursos humanos. Yo recuerdo, por ejemplo, en México, una anécdota. Le dice, ¿por qué el nivel de eficiencia de sus trabajadores es bien alto? Es extremadamente alto. El empresario dice, busco a las personas más honestas. Y normalmente dejo que sus amigos de esas personas honestas formen parte de la empresa. Él ha sido un rol muy interesante. Él dice,
Yo, por ejemplo, voy a un restaurante y dejo a veces un dinero en demasía. Me dice el momento, se lo voy a traer. Muchas veces señalo que el cambio lo voy a recoger mañana. No muy materialmente significativo, pero si el mesero me devuelve al día siguiente el cambio, esa persona es contratado para mi institución, según sus habilidades y técnicas, porque su prioridad es la honestidad. Ha encontrado un buen know-how, ¿se entiende? Un buen know-how, su personalidad. Ejemplo, en mi consultora, donde yo trabajo, lo interesante del personal es que no tienen reloj de tiqueo, no tienen hora de ingreso. La hora de ingreso es 8:30. ¿Saben a qué hora entran? 8 en punto. Por lo medio entran 8 en punto. Pero tienen una personalidad. Mediodía, 2:30. ¿Salen? Una. Es su personalidad, es su cultura. ¿Está claro? Entonces, son pocas el tema de solo pretender, solo analizar y evaluar la parte meramente administrativa. Si vas a ser meramente financiera, ya olvídate. Entonces ahí estás, que vas a hacer una auditoría totalmente financiera y no así operativa. Ahora, entonces de una entidad elaboras los programas por actividad y función efectuada por los auditores independientes a dichas operaciones. Porque al ser independiente, manifiestas la imparcialidad, la independencia y la objetividad en tus labores profesionales. ¿Sí? Con posterioridad es indiscutiblemente que tiene que ser posterior a su ejecución. Tú podrías decir, va a ser preventiva. Preventiva será para la siguiente. Porque esto tiene que ser posterior a su ejecución. Si te dicen, no, tienes que actuar junto con el sector, si no eres auditor, eres operativo. O sea, eres parte de la ejecución. Pues no puedes hacer una autoevaluación contigo mismo. Ahora, el fin, así como la información financiera le colabora a la gerencia para la toma de decisiones, el informe de una auditoría administrativa u operativa que tiene como tal, como finalidad, es otorgar un servicio a la gerencia, que al fin, el fin mismo va a ser de que pueda verificarlas, evaluar y generar el informe sobre los hallazgos significativos resultantes presentados dentro de la institución en ese proceso administrativo. Sus conclusiones y recomendaciones, como lo harías en la parte financiera. ¿Orientadas a qué? A identificar oportunidades para lograr mayor efectividad, economía y eficiencia. Entonces, aquí herramientas como, por ejemplo, el FODA, en el proceso de auditoría es importante, administrativo. Acuérdense lo que han llevado en esa gestión. ¿Qué era el FODA? Las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Entonces tienes que ver en ese contexto económico. Tienes que ver, o sea, en esa gestión, tienes que ver el FODA, porque de esa manera, en tus conclusiones y recomendaciones, dirás un análisis en cada uno de los cuadrantes, en qué posición te encuentras tú. También tendrás que ver el compromiso, ver qué tipo de institución. Recuerdan que las empresas pueden comenzar por ser un interrogante, una estrella, un perro o una vaca. ¿Recuerdan? En gestión administrativa. Perro era llegar a ser, o sea, la peor empresa, que en tu crecimiento económico estás en la bajada, estás ahí, no subes, no subes, no subes. Interrogantes de incertidumbre, ¿dónde vas a partir como empresa? La estrella es, uy, ya soy una empresa que genera rendimientos, utilidades, consecuencias. Pero vaca es cuando la empresa ya está aquí. Y lo único que hace es ordeñar. Las empresas que llegan a evolucionar esos 30 años y más y tienen políticas de visión a largo plazo es porque están en la etapa de vaca. Y donde saben que de aquí, en ese presupuesto del siguiente año, algo de las condiciones del mercado están cambiando, a la vaca, a esa condición, lo reajustan y van a las nuevas condiciones económicas del mercado. Yo tuve un alumno, por ejemplo, me pareció pero fenomenal. Les puedo asegurar que está entre los hombres más ricos de Bolivia, su familia.
se dedica mucho, uno de los rubros es la construcción. El rubro, como él dice, que mayor recursos monetarios lo que da. Tuve la oportunidad de ir en su vehículo para un trabajo. Está en su vehículo, solo el vehículo vale $350,000. Cuando me subí, tuve la imprudencia de decirle, el auto de papá, y él me dijo, no, el de papá es una versión mejor que esta. Yo tengo un auto de $350,000, ¿no? Y yo ¿qué estaba estudiando? Economía. Y yo le pregunté, ¿por qué estudias economía y no estudiaste lo que es de esta familia que le da valor, más que todo ingeniería civil, el tema de empresas, todo el rubro inmobiliario? Y él dice, yo tengo que precautelar un bienestar mucho más importante. Porque si la economía del país se expande, la economía de mis negocios o los negocios familiares se tienen que expandir. Si la economía del país se contrae, yo tengo que hacer que la economía de mi empresa se contraiga en la misma proporción. Un paso. Él estudió y tenía otra filosofía, fíjense. Por eso yo les digo, las empresas que van en vaca ya crean a la propia familia y a la estructura familiar para que vayan evaluando cada una de estas etapas, para que se queden ahí, para que no exista una contracción. El tema de estas industrias, cablebol, todo el mundo puede ver esta industria. Está en la avenida América, ahí está, donde el campus Muyurín, sí. Hay una en la avenida América, en la acera norte, al frente está el Premier Fitness Club, ahí al frente está Beef and Buns, unas hamburguesas súper geniales, y todo eso fue una fábrica. Se le ocurrió hacer la fábrica, está bien, de cables, pero en un momento donde la economía tuvo una contracción, donde una inversión tan grande no tiene la capacidad de... Entonces, tienes que dar un paso adelante en ese sentido. ¿Queda claro? Entonces, tienes que saber de herramientas, como por ejemplo es toda la posición de la empresa en que te está. Tienes que manejar las 5 fuerzas de Porter. Yo me pregunto, pregúntense ustedes. Y normalmente la primera clase es de diagnóstico. Y estas preguntas, estas interrogantes es, ¿qué sabes? ¿Qué conoces por las 5 fuerzas de Porter? ¿Qué conoces el tema de un foro? Y son preguntas que entendamos que ya tenemos un conocimiento previo. O sea, porque es de una gestión administrativa. Porque yo, ¿cómo voy a auditar si ni siquiera sé qué es un foro? No sé cuáles son las 5 fuerzas de Porter. ¿Y para qué sirven las 5 fuerzas de Porter? No sé qué es un cuadro de mando integral. Todo fregado, pues. O sea, ¿qué tipo de auditoría operativa voy a hacer si yo no tengo los conocimientos? Es como decir, voy a hacer auditoría financiera. ¿Sabes las normas contables? No. Recién voy a leer, te fregaste. ¿Sabes controlar? No. Entonces no eres auditor financiero. Tienes que llenar un conocimiento normativo, contable, normas financieras, normas de contabilidad. Una de conocimiento legal, código de comercio. Otra de conocimiento legal, código civil, contratos y acuerdos económicos transaccionales, porque eso tiene una causa, y tiene una causa y un efecto económico. Tiene un efecto económico, se contabiliza. Y otra de causa tributaria, Código Tributario, Ley 843. Y otra de causa laboral. Tiene incidencia financiera. Y otra de causa de seguridad social. Porque el empresario tiene que descontar al trabajador, tiene que aportar de sus propios recursos una contribución al tema de seguridad social. Recién adquirido ese conocimiento, podrías decir, puedes tener una adecuada exposición financiera, contabilización. Y si vas a ser auditor, tienes que tener la experticia, porque tienes que llegar a la categoría de profesional. Tienes que llegar a esa categoría. Porque si no, ¿cómo va a ser objetivo y sistemático? No va a ser sistemático, no tienes consecuencias, no tienes conocimiento. De seguro, vamos a tener una sesión de clase más. Una sesión de clase. Les debo una clase. Ustedes me deben una clase. ¿Se acuerdan la primera del corte? O del tema de que con el docente anterior no se dio la posibilidad de continuar. Esa clase la vamos a pasar en una clase de evaluación
y del conocimiento previo de muchos conceptos que entiendo ya deberían estar adquiridos a esta altura. Porque si se fijan en sílabos, en ningún momento decía aprender qué es el FODA, aprender qué es el cuadro humano integral, aprender, utilizar como herramientas de control es otra cosa. Pero no es de aprendizaje. Quien me diga, yo me respondí de ser las 5 fuerzas de deporte, excelente. Pero ¿cómo incide la empresa? Vayamos un ejemplo que el tema de deportes. A mí me gusta mucho hacer una correlación. Personalmente, yo cuando dicto materia financiera, siempre le meto estas cositas de gestión administrativa, porque ayudan a comprender, no solamente a embobarnos en ese tema de norma contable, norma comercial, civil, tributaria, laboral, también administrativa de esa gestión. Les pongo un ejemplo. Yo voy y me acerco y le digo, Selma, ¿sí? Selma Cayetano. Le digo, Selma, necesito para mañana 40 placas, ¿sí?, de aglomerado, porque tengo un proyecto para elaborar, no sé, una construcción de unas, en las condiciones, unas salas COVID, y me han pedido que aísle, y he encontrado que para reducir costos de instalación, los aglomerados serían perfectos para crear un ambiente independiente uno de otro, y pues, con cinta, ¿qué se llama? Con silicona en pasta lo voy aislando. Excelente, ya. Selma me dice, ¿para mañana? Sí, sí, a esta hora. Estoy hablando, ¿qué estamos hablando ahorita? Estamos hablando 10 menos 10 de 22 horas. Faltan 10 minutos para 22 horas. ¿O no? Va y le pido, le digo, por favor. ¿Qué creen que va a responder? De seguro me va a decir, sí, por favor, necesito urgente. Por favor. Es que primero ya tengo un compromiso de entrega. ¿Cuánto tienes en tu almacén? Yo eso pido 400. Tengo 300, pero podría prestarme de mi cuñado, que vende igual, o mi hermano, vende. Déjenme ver, tengo que ver. Pero me va a seguir reclamando. ¿Y para qué hora quiero? Para las 8:30 de la mañana. ¿Qué va a tener que hacer? Si ella da por aceptado, va a tener que llamar a su personal. Va a decir, señores, tienen que venir, o van a tener que venir 2, 3, 4 horas antes del ingreso normal, que dentro de 8:30, para que puedan alistar y embalar y entregar, cargar al camión, qué sé yo, al transportista, va a decir que el transportista, llámale y ese mes, venga, ese mañana a las 4 de la mañana. 3 por si acaso, por si vamos. Y encima me dice, no, pero de los 300 que tengo, 200 ya lo vendí y iba a recoger a las 10 la señora Carmen Sánchez. No, pero por favor, necesito urgente. ¿Qué va a hacer? ¿Será que me va a vender? Si cada placa valía 800 bolivianos, ¿será que me va a vender 800 bolivianos? Indiscutiblemente, ante mi necesidad y urgencia, le va a decir que la multa del contrato es 100.000 y por día retrasado yo pago el 10%, 10.000 por día retrasado. Ella misma va a hacer números. Va a decir, wow, no, te ofrezco a 1.500 o a 1.400. Pero ¿por qué tan caro? Tengo que pagar personal, horas extras, ¿sí o no? Tengo que pasar una vergüenza con mi cliente, es más, tal vez pague una penalización, tengo que ver bien en el contrato, porque yo también, ante incumplimiento de contrato, tendré una penalización probablemente del 10%. Yo mañana a mi cliente le voy a tener que decir, lamentablemente, me he equivocado, no le voy a decir, ¿sabe qué? Usted es una cliente de segunda calidad, y yo prefiero venderle al señor Lora. No le voy a decir eso. Antes me he equivocado, no tiene stock, no tiene que inventar, o sea, mentir. Y eso tiene un costo. Son 1.400 bolivianos. Ante mi necesidad urgida y una multa de 10.000 bolivianos por día, ¿qué le digo? Ya. ¿Quién tuvo el poder de negociación? Pregunto. ¿Yo o Selma? ¿El cliente o el proveedor? El proveedor. Esas son las 5 fuerzas de, una de las 5 fuerzas de porte. Miren cómo cambia el rol de la fuerza de porte
donde cambiamos el rol. Está bien entendido, una urgencia, una desesperación. Yo, para la gestión 2021 como tal, me acerco en el mes de octubre y le digo, señora Celia, quiero que sea proveedora oficial de mis productos aglomerados. Quiero que me entregue por mes un promedio de 300 aglomerados. Ese rato va a ser números 300 por 12 meses, 3.600 aglomerados. Uf, yo vendía con suerte al mes 150, 200, rara vez vendía 300 al mismo tiempo. El señor me va a venir a comprar ya 300 aglomerados, más los 150 que yo vendía, pues más por conseguir la representación del proveedor de aglomerados del Brasil. Voy a vender unos 500, voy a ser el que más venda en territorio nacional. Se va a cortar, señores, estamos otra vuelta al límite, por favor, no volvemos a reconectar.